Continuamos con el tema valiosísimo para los días de pandemia. Porque como ya lo mencioné en la primera reflexión que llegamos a tener sobre este tema, el arte de escuchar. Yo me alegro porque seguramente que cada uno, después de que ya estuvimos compartiendo y meditando, nos hemos dado cuenta que vale la pena. Pero ahora la Escritura nos enseña lo que necesitamos hacer, lo que necesitamos llevar a cabo. Entonces, la palabra del Señor está llena de enseñanzas que son valiosísimas para nuestra vida. Y aquí es donde viene lo que necesitamos tener en cuenta cuando prestamos atención a la otra persona. Y cuando vemos que se enoja, que se molesta y que está tratando de perder los estribos, entonces Dios nos enseña qué hacer en ese momento, porque nos ha equipado para proceder como corresponde al instante. No tenemos que pensar mucho. Como ya lo he mencionado, Dios ha dejado su palabra de tal manera que es para practicarla. Y si la practicamos, nos vamos a ahorrar muchas cosas fuera de la familia. O sea, a nivel de la pareja y juntamente con los hijos, tenemos todos los elementos que necesitamos para vivir como Dios ha querido. Bueno, usted tiene derecho a vivir bueno. Yo también. Con los nietos, a nivel de la familia. Es que Dios no ha dejado nada fuera de nuestra necesidad, porque somos su prioridad de toda la creación. Y por eso, dentro de todo lo que se está dando, siempre tenemos su ayuda, su bendición y la tranquilidad que se requiere. Si en un momento dado de la conversación no hacemos lo que corresponde, entonces la otra persona tiene que aprender qué es lo que tiene que hacer, y la Biblia nos enseña. Padre, yo te pido que nos ayude a ser sabios para consolidar nuestra familia, para no permitir que ninguna palabra nuestra, el no prestar atención y lo que podemos decir en el momento es tan valioso que no dejemos de hacerlo, porque nuestro fin es la familia. Los hijos son la mayor riqueza que tenemos. Es lo único que no podemos reemplazar. Las demás cosas, si se acaban, se terminan, pues siguen vendiendo. Hay de todos los gustos que queramos. Que se rompió una silla, no importa. Sillas es que hay en almacenes expertos en eso. Que una ventana, que la pared, el niño la rayó y hizo un muñeco ahí que, bueno, no hay problema. Tranquilos. Porque tenemos que pensar también en nuestra infancia, lo que hicimos. Pero hay pintura, venden muchas pinturas. Quizá están diciendo, esa pared ya lleva como 10 años que no la han vuelto a pintar, cambiémosle de color. Y el niño contribuye para que esto se haga. En el libro de Proverbios es un libro muy rico en enseñanza y que nos muestra la claridad de todos nuestros pormenores, de nuestras deficiencias o limitaciones que tenemos, y que gracias a Dios nos creó así, para Él participar también, porque si nos hubiera creado tal como Él es, no lo necesitábamos.
Pero Dios quiere mantener en comunicación con nosotros. Por eso a través de su palabra todos los días quiere hablarnos, porque le agrada hablarnos, pero también le gusta mucho escucharnos. Entonces dice en Proverbios el capítulo 15, el versículo 1 y 2, dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y es lo que se da, no es un diálogo, es una lucha libre. Es quien habla más duro, quien tiene más dominio, quien hiere más. Y cuando no hay esa blanda respuesta, entonces lo único que crea es un cuadrilátero de dos boxeadores, pero en una forma verbal. Y se van a dejar algunas heridas que ojalá fueran externas, pero internas, que no son fáciles de sanar. Y sigue, entonces dice la palabra del Señor, vuelvo a leer porque esto es importantísimo. ¿Qué sería una blanda respuesta? Depende de lo que se diga. Por decir algo, tiene la razón. Te quiero escuchar más. Pero está bien lo que estás diciendo. Ahora continúa hablando. Pero esté tranquilo, esté tranquila, estén tranquilos los hijos. Quiero escucharte. Pero lo que acabas de decir tiene mucho valor y lo voy a tener en cuenta. ¿Cómo hacerlo? Y dice, la lengua de los sabios adorna la sabiduría. ¿Qué dice la palabra? Hablemos con sabiduría. Es que somos personas inteligentes. Somos personas ricas en cuanto a nuestro vocabulario. Ahora olvidemos lo que aprendimos en casa, porque a veces traemos lo que se resolvió en la casa, como el papá lo hizo, como la mamá lo hizo. Nuestro hogar es único. El esposo o la esposa son únicas. No es el papá ni es la mamá. Los hijos son únicos. Entonces, dentro de ese marco de la casa, dentro de ese marco que está muy seguro porque hay puertas con doble picaporte y demás para proteger la familia, y de igual manera no tenemos que sacar las cosas fuera del hogar. Tenemos que resolverlas nosotros porque es producto de nosotros. Es producida dentro de nuestro medio. Por no hacer lo que conviene, por equivocación, por lo que se hizo, por lo que no se hizo. Entonces, es producto. Y como es producto de la misma casa, dentro de la misma casa están los elementos que se utilizaron para llegar a ese punto donde se está. Entonces se puede resolver. Y sigue diciendo, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces, heridas. Y a veces se incluye el vocabulario que no es amenos, que no es muy ameno, por el cual muchas personas han privado a otros de la vida. Porque el vocabulario, cuando hiere los sentimientos de una persona, la reacción muchas de las veces es violenta. Y no se puede permitir eso. Porque ahora es tiempo de proteger la familia con lo que se dice. Para que no vaya a comenzar una carga, un guardar. Y cuando esto termine haya una explosión de tal manera que del hogar no quedan sino pedazos. Y difícilmente armarlos, unirlos. Entonces, pensemos que ahora tenemos que hacer lo mejor. Sigue diciendo la palabra del Señor. En el mismo libro de Proverbios, el capítulo 10, nos dice la Escritura en una forma clara. Y es interesante ver lo que la Escritura nos enseña. Los labios del justo saben hablar lo que agrada. Los labios del justo
saben hablar lo que agrada. Entonces, es importante ver, y dice, mas la boca de los impíos habla perversidades, lo que acabé de mencionar. Términos. Y muchas veces se creció en un hogar donde fue lo que se vio. Pero nuestro hogar no es el hogar donde crecimos, es un hogar diferente. Y las cosas que vimos que causaron tanto daño a los nuestros y a nuestra propia vida, desechémoslas, no las pongamos en práctica, porque no traen resultado. Nosotros mismos traemos heridas de la infancia, heridas causadas por terceros, por los de la misma casa, que hasta hoy se guardan, no se han resuelto. Entonces, ¿por qué seguir un acumulado de esos? No hay razón para hacerlo, no hay motivo para llevarlo a cabo. Nos sigue diciendo la palabra del Señor. La escritura es muy amplia y es muy rica y nos permite a nosotros entender claramente lo que corresponde hacer en momentos que no son fáciles. El versículo 12 del libro de Eclesiastés dice la escritura: las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Muchos hogares se desintegraron por lo que en un momento de diálogo se dijo. Y voy a utilizar algo y espero que ninguno de quienes están conectados este programa de vuelo de pájaro lo hayan dicho, y si lo dijeron es tiempo de remediarlo, pero no utilizar esa forma de reforzar lo que se dice para entonces, como dicen, sacarse el clavo. No se está para eso, es para protegernos el uno al otro. Porque en medio de tantas personas, tantas mujeres, como hombre uno eligió, dice, esta. Ella en medio de tantos hombres, más altos, más robustos, crespos, de diferente forma, aún con dinero, pero decidió elegirle a uno. Entonces ya estamos unidos para mantenernos, como un día dijimos, hasta que la muerte nos separe. Entonces, nos dice la palabra del Señor, como ya acabamos de leer, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Y una de las palabras es, no vale la pena que sigamos, lo mejor es que nos divorciemos, ya lo dijo. Esto muchas veces se repite. Cuando hay cierto altercado, claro, es lo que conviene, divorciémonos. Y en medio de la poca experiencia que he tenido en mi vida, quienes reforzaron eso, así terminado el hogar. Para saber que este hombre se une a otra mujer que no es la suya, el uno por desquitarse se une a otro y comienza a rodar. ¿Pero qué de los hijos? ¿Por qué tienen que sufrir la consecuencia? Ellos no tienen la culpa, pero cuando aprendemos a escucharnos, cuando usamos las palabras que corresponden, entonces nos damos cuenta que conviene hacer lo que Dios ha querido para nuestro provecho, para nuestro bien. En el libro de Proverbios, el capítulo 15, volvemos a ese libro que nos habla claramente. El versículo 23 dice lo siguiente: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Porque deja una oportunidad para que haya mucho fruto. Y ese fruto es la continuidad de nuestra descendencia, de los hijos. Esa palabra es muy buena.
porque ha sido dada con gracia. Y ellos la van a poner en práctica. Muchas de las cosas que oí de mi padre son las que he puesto en práctica, porque trajeron un resultado a mi vida. Gran bendición. Sus actitudes y comportamientos fuera de la casa, fuera del hogar, y que estuve con él para apreciar, para ver, son las que practico, porque él fue muy cuidadoso y no enredó su vida en hechos que no convenían, y dejó para mí una bendición. Dejemos para los hijos una gran bendición. Entonces, pongamos en práctica. Solamente tenemos que hacer uso de lo que Dios dice, porque es su palabra. Su palabra es poderosa. Y aparte de eso, cuando hacemos uso con el fin de edificarnos los unos a los otros, entonces las palabras, como acabamos de leer en Proverbios, son de edificación, que perduran por muchas generaciones. Y eso es lo que queremos. Y para todos trae gran satisfacción, porque los recuerdos mejores que tenemos en la vida son los que aprendemos dentro del hogar. Y los recuerdos buenos que tiene en su vida, apórtelos. Esposa, aporte esas buenas cosas que aprendió en su casa. Esposo, traiga esas cosas que aún edifican su vida y que contribuyen a la generación que le sigue, que nos sigue. Eso vale la pena. Y por eso Dios nos permite tener las palabras precisas. Pero su palabra es diferente a las de los demás. Muchos libros se han escrito acerca de la familia, pero ninguno está por encima de la palabra. Porque los demás es la experiencia. Yo puedo escribir libros acerca de mi experiencia, mi vivencia, pero es mi vivencia, es mi experiencia. Pero la suya es diferente, porque no hay un hogar igual. No hay sentimientos iguales, no hay emociones iguales. Cada uno somos único, porque así como Dios es único, nos creó a su imagen y semejanza, únicos. Pongamos en práctica lo que Dios nos dice, lo que Dios nos aconseja. Prontos. Hay un pensamiento que es muy bueno. No hablemos para pensar, porque cuando después de que hablamos queremos pensar en lo que dijimos, ya como se corrige. Pero pensemos para hablar. Y esto trae, como ya hemos o lo he dicho y la palabra lo dice, gran resultado. Padre, ayúdanos para pensar detenidamente cuando estamos en un diálogo, en cada una de las palabras que queremos mencionar. Cuando estamos con aquel hijo que necesita ayuda y que no lo hacemos en público para avergonzarlo con los demás, para que los demás se rían de él. No, ese no es el fin de la familia. Aparte, siéntese aparte, escúchelo y dígale. Cuando el otro lo hizo, lo mismo con cada uno, porque son únicos. El comportamiento del uno no es igual al del otro. No, al no ser que tengan ni aún gemelos, ni aún trillizos, ni aún, bueno, el número que sea de un parto, 5 o los que sea. No, cada único es, eso es. No es igual al otro. Vamos a orar. Piense y medite en esta parte de la serie, que es el arte de escuchar. Padre, estoy agradecido con cada una de las personas que se ha conectado, por quienes pido
les bendiga grandemente, Señor. Úsales para tu gloria, para tu honra y tu alabanza. Y permítenos ser sabios cuando hablamos. Que cada palabra que salga de nuestra boca lleve un solo fin: edificar, edificarnos, construirnos como una familia donde siempre habrán recuerdos gratos y que vale la pena traerlos a la mesa cuando estamos en una buena comilona. Ayúdanos, Padre, para hacerlo así, para que tu nombre sea glorificado, tu nombre sea ensalzado, tu nombre sea alabado y tu nombre sea honrado. Jesús, tú eres el Señor de nuestra vida. Por eso hoy te pido, si hay enfermos en las familias que se han conectado, Padre, tu nombre sea glorificado en este día, sea ensalzado, sea alabado y honrado. Y en tu nombre, Jesús, los enfermos que hayan en algunas de las familias conectadas son sanos. Son sanos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza para siempre. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y gracias por acompañarme en su programa Vuelo de Pájaro.